Antes de alcanzar el sueño, antes de llegar a lo que te habías propuesto, hay una etapa llamada transición. Es una etapa que todos en algún momento tenemos que pasar, atravesar. Podemos salir victoriosos o no. El pueblo de Israel tuvo una transición de 40 años por el desierto y nunca llegó a la tierra prometida porque no pudo rendir bien el examen. Entonces, atención a lo que te voy a decir ahora. La transición es obligatoria. En toda la vida es una completa transición. En esas transiciones es complejo quién tenemos alrededor, quiénes son nuestro entorno, porque si nuestro entorno es negativo, nos puede pasar como al pueblo de Israel, que la transición del desierto, que pudo haber durado, según los geógrafos, 3 meses en llegar desde Egipto a la tierra prometida, se transformó en una travesía de 40 años, a causa de que 10 espías dieron un informe negativo y la multitud creyó a esos 10 negativos. Eso hizo que la transición durara hasta que toda esa generación muriera en el desierto. Miren qué grave es quién te rodea, quién es tu entorno. El rey David, antes de ser rey, fue ungido a los 17 años, pero no llega a la corona hasta los 30. 13 años de transición. En esos 13 años David siente muchas tentaciones de tirar todo por la borda, como muchos de ustedes que dicen esta transición no se termina más. Dios te prometió que vas a tener un estatus legal diferente al que tienes. Pero mientras, ¿cómo estás? En transición, esperando. Dios te prometió que esa enfermedad se va a ir. Y dice, Señor, yo tomo la sanidad en el nombre del Señor. Pero mientras tanto, ¿cómo estás? ¿Enfermo? No, porque si lo confiesas no sales de la enfermedad. ¿Estás sano? Tampoco, porque sientes la molestia. Entonces, ¿cómo estás? En transición. Si en la transición entre la enfermedad y la sanidad que Cristo te dio en la cruz del Calvario, oyes palabras negativas, en vez de estar en el medio, lo más probable es que te vuelvan a empujar hacia la enfermedad. ¿Soy claro lo que trato de decir? Hay personas que te pueden empujar hacia la sanidad. Sí, estás en transición, ya falta poco. Mirá, estás hasta mejor. Dios te está bendiciendo, lo creemos, no vamos a aflojar hasta declarar victoria. Te empuja hasta la sanidad. Pero viene otro y te dice, yo no veo cambios, Hasta más flaca te veo, más demacrada, no sé. Te empuja hacia la enfermedad. En otro momento que ya estás sano, no estás en transición, esas palabras no tienen peso. Pero las palabras de tu entorno cobran poder cuando estás en medio de algo. David está en la transición, se siente mal, como muchos esta mañana, y aparece un villano en la escena. Es un villano que la Biblia olvidará pronto, a pesar que lo menciona en solo un par de versículos. Se llama Nabal, que significa tonto, torpe o necio. A mí no me preocupa Nabal, porque estos patanes aparecen en la vida cada tanto. A mí lo que me preocupa es que David está en un momento de transición. Y cuando uno está en un momento de transición y se encuentra con uno de estos patanes, puedes tener un día de furia que arruine tu transición. El patán va a seguir siendo patán. Pero a veces uno de estos que se nos cruza en el momento menos apropiado, a la hora más inoportuna, hace que tengamos un día de furia, explotemos y arruinemos nuestra transición. Eso es determinante saberlo para la vida, mis queridos, no se lo olviden. La vida siempre nos va a rodear o hacer encontrar de tanto en tanto con alguno de estos canallas. Ahora, dejemos a la bestia del zoológico con dinero ahí, volvamos a nuestro David. David está en su transición, insisto, fue ungido y todavía no es rey, está oculto, vive en las cuevas, en los bosques, es el Robin Hood del desierto del este. Nadie se mete en el bosque de David, nadie se mete en las cuevas de David porque patrullaba los cultivos, defiende los viñedos de la gente pobre o de la gente que no es tan pobre, pero trabaja conscientemente en su viñedo y está mal que venga alguien y de repente se robe todo. Así que David patrulla, es una suerte de policía, de escuadrón de emergencia que nadie apostó oficialmente allí, pero que eso hace David. Él protege a los magnates, protege a los pobres, protege a los granjeros desde la clandestinidad. Así que en un momento David, cuando es tiempo de cosecha,
él solía pedir a los magnates o a los granjeros que le compartieran algo a sus soldados. Era una paga correcta y honesta por protección todo el año. Él no la exige. Los mismos muchachos de David van, dice, venimos de parte de David y por supuesto nos ha defendido tanto, llévense algo de la viña, llévense algo de higos, lleven pan, lleven vino. Así se mantuvo David durante 13 años de transición. La misma gente lo protegía, la misma gente lo cuidaba. Así que llega el tiempo de la cosecha, de asar el cordero, de hornear el pan, de servir el vino. Y David se entera de que Nadal, este muchacho de mal genio, está haciendo una gran fiesta. Así que dice, qué bueno si vamos y le decimos que nos dé algo que le sobre para mi ejército. Algo que tenga a la mano. Los mismos muchachos de David dicen, día y noche protegemos a Nabal y cuidamos sus rebaños de los filisteos, de quien sea, de los jebuseos. Así que le dice, me enteré que está haciendo una fiesta, vamos a buscar algo de comida. Y Nabal, el tipo de mala conducta, de mal genio, que no se puede hablar con él, el insolente, responde a la altura de lo que es. Dice, ¿y quién es este David para que yo le dé mi pan y mi vino? ¿Por qué voy a compartir con él lo que tengo, con este que no sé ni de dónde viene y que seguramente es un esclavo que escapó de su amo? Nabal sabe quién es David. Nabal sabe que si sus ganados no fueron robados, si sus corderos no fueron presas de los cuatreros, si sus campos, sus cultivos no fueron aplastados por los enemigos, es porque David patrulla el bosque y las cuevas y las montañas. Pero ahora lo desconoce. En mi país se dice lo ningunea. Ningunea es, ¿qué? ¿Qué dijo? ¿Quién es? No sé, no lo conozco. Es pasarlo por debajo de la línea de la indiferencia. David está en transición. Y acá vuelvo al punto. Si no estás en transición, tu paciencia es mucho más frondosa. Cuando te agarran en transición, y esto lo deben saber, principalmente no quiero acusar el género femenino, pero las damas deben saber que hay días en el mes que mejor que te eviten el conflicto. Verá 2 días, 3 días y hablamos de lo mismo y soy otra mujer, ¿o no? ¿Es así o no es así? Hay días en que ese no es el día para hablar. Los hombres somos iguales, ¿eh? No sé qué nos pasará, pero algo nos pasa. Que hay días que no es el mejor día para pedir un aumento, no es el mejor día para ir a quejarse, no es el mejor día para llevar un chisme. Tú tienes que oler la atmósfera antes de hablar. Porque puede que estés hablando con alguien que esté en su transición y le generes un día de furia. Por eso es peligroso quién se acerca, porque este patán, en vez de decir, sí, ahí va un poco de vino y un poco de pan, dice, ¿quieres? Para que yo le dé. Y David monta en cólera. David dice, lo único que me faltaba. Estoy esperando hace casi 13 años una corona que Dios me prometió que nunca llega. Estoy con estos 600 tipos que entre los 600 no hago uno porque son menesterosos, amargados. Mirá la gente que me tocó. Lo único que quiero es comer. Ustedes saben que cuando uno tiene hambre y no come se pone de mal humor. David va a pedir comida amablemente. Podría tomar la comida por las armas. Cae con sus 600 hombres y se nos llevamos todo esto. Y otra cosa, es gentil, va a pedir y el otro dice, ¿quiere? Para que se otro vez. Pero bendito sea Dios, que en las transiciones donde hay alguien pasando una etapa de cambio como tú y un patán que se te puede cruzar en el camino, siempre aparece un tercer personaje en la historia. En este caso es una dama, se llama Abigail. No se olviden de este nombre porque David no la podrá olvidar nunca jamás. Abigail es la esposa del patán. Es bellísima, dice la palabra. Y cada vez que la Biblia dice es linda es porque es linda, ¿eh? Ella es la calma, es la rubia hermosa en el medio del campamento de reclutas. La mujer aparece en escena porque escucha lo que está ocurriendo en la casa de su esposo, ve cómo actúa y no va a defender a la bestia. Ella va a pedir misericordia y las palabras de Abigail son como el sol derritiendo el hielo. Da un discurso magnífico porque tiene de este lado, la mujer tiene de este lado a su esposo que es una bestia
totalmente sin instrucción, ni académica, ni siquiera con horas de vuelo, maleducado, que le está negando un poco de comida a David y sus 600 hombres que le cuidaron su viña y su ganado toda la vida. David es un hombre mesurado, un estratega, un estadista. Pero ahora no. Ahora es un muchacho que todavía no es rey, está en transición, y esta palabra va para aquellos que están experimentando cambios. No te sientes soltero, pero todavía no estás casado. No sientes que eres pobre, pero tampoco eres rico. No sientes que eres súper espiritual, tampoco carnal. Estás ahí, poco entre la carnicería y la espiritualidad. Esta palabra va para los que están en transición. Tienes un día de furia. Entonces, ¿qué hace Abigail? Sin que sepa la bestia del marido, toma, dice la palabra que le dice a los criados, tomen 2 cueros de vino, 200 panes, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uva, 200 panes de higo seco. Los cargó todos sobre unos burros y dijo, vamos, vengan conmigo y vamos a encontrarnos con David. Y cuando ve a David y su ejército a lo lejos, hace lo que algunas personas todavía tienen que aprender: tirar agua en lugar de gasolina. En la vida es lo que más te va a costar aprender, lo que más nos cuesta aprender. Escuchamos un chisme y nuestra naturaleza carnal y natural es querer saber más detalles y agrandar el chisme. La naturaleza espiritual es aplacar. Si no suma, ¿para qué? Si no está presente la persona de la cual vamos a hablar, ¿para qué? ¿A quién suma? ¿Para qué edifica? ¿Podría estar Jesús en la misma mesa escuchando lo que tú estás hablando? Si Cristo se avergonzaría, entonces tú también deberías tener vergüenza. Yo bendigo a las personas que pueden estar al lado de alguien que está en transición y no ayudar al caos. De allí que yo tengo una frase que acuñé hace mucho: yo no te obligo que ayudes con el arca. Dice, yo no sé hacer arca. Bueno, pero no colabores con el diluvio. No siempre tienes que ayudar, pero a veces puedes permanecer callado, callada, en cualquier orden de la vida, en tu empresa, en tu matrimonio, en tu pareja, en una sociedad. Hay momentos donde dices, no tengo nada bueno para decir, prefiero quedarme callado y soy dueño de ese silencio antes que ser esclavo de lo que dije, que después no lo puedo desdecir. Abigail tiene toda la excusa para decir, me casé con este bestia, yo tengo que defender a la bestia de mi marido. Pero como ve una incongruencia tan grande en su comportamiento, ve que se avecina un caos, ve que si ella no interviene, David lo va a aplastar a su marido borracho y a todos los patanes que están con él. Ella, sin que sepa el esposo, va a ir hacia donde está David. Y aquí el magnífico discurso de esta mujer. Mire, se lo voy a leer tal cual. Cuando Abigail ve a David, se baja del burro, se postra sobre David y se inclina, se echa a sus pies y le dice, Señor mío, sobre mí sea el pecado. Te ruego que tu sierva hable a tus oídos y me escuches, por favor. Vive Jehová, vive mi alma, que Jehová te ha impedido y te tiene que impedir de derramar sangre. No te vengues con tu mano, David. Porque si fueran tus enemigos como Nabal, la verdad que te rebajarías. No está a tu nivel. Está hablando del marido. No te ensucies las manos, David le está diciendo. Ten presente que tu sierva ha traído toda esta comida para los tuyos. Yo te ruego que perdones esta ofensa. Que Jehová haga casa estable a ti, te dé una casa estable, por cuanto tú peleas las batallas de Jehová. Te está diciendo la muchacha, no pelees una batalla simplemente porque tus hormonas te juegan una mala pasada. Yo sé que es un patán, yo duermo con él, no me vas a dar cátedra a mí de lo que es este tipo. Yo sé, conozco a él, conozco a su familia, pero tú tienes que tener casa estable, tú no puedes perder la estabilidad, tú tienes que pelear las batallas de Jehová, no las batallas de la carne. Si peleas las batallas de la carne, vas a perder. ¿Están recibiendo esta palabra? Las peleas de la carne siempre terminan en la carne.
Y esta mujer dice, no pelees las batallas de la carne, no pelees contra mi marido, pelea las batallas de Jehová. Los filisteos, los jebuseos, un enemigo digno. Toma este presente que yo he traído a los que te siguen a ti. Perdona las ofensas. Aunque alguien se haya levantado para perseguirte, sigue hablando ella, y atentar contra tu vida va a ser ligada en la faz de los que viven delante de Dios. Él va a arrojar a tus enemigos delante de ti como lo hizo con el hueco de una onda. Mirá cómo esta estaba informada. Y una mujer siempre está informada aunque tenga o no tenga Google. Mataste a un enemigo. Yo conozco otro patán como el que duermo yo. Se llamaba Goliat. ¿Y sabes cómo lo mataste? Con una piedra. ¿O fuiste con 600 tipos a matar a los filisteos? Eras un chiquito. Y nosotros en casa hablamos todo el día, toda la semana de tu hazaña, que con una piedrita liquidaste a un gigante. ¿Desde cuándo los gigantes son tan importantes para ti, para poner a todo tu ejército en arrebato y venir en contra de mi marido? Es otro idiota más. Es otra bola de grasa como Goliat. Si vas a matarlo, que sea una piedrita, no pongas a tus hombres. Eso es lo que le está diciendo esta mujer. Aunque se hayan levantado contra ti, Jehová tu Dios te dará a los enemigos. Y cuando esto acontezca, Dios hará conforme todo el bien que ha hablado de ti y te pondrá sobre príncipe en Israel. La mujer le profetiza o certifica la profecía. El marido no sabía quién era David. La mujer dice, tú serás príncipe sobre Israel. Declara el rey que hay en él. Cuando tú declaras el rey del que está a tu lado, se levantará el rey. Pero para eso tienes que declarar el rey que hay en tu hijo, el rey que hay en tu esposo, el rey del que te rodea. Tú declara el reinado de Dios sobre él y el rey se va a levantar, el príncipe se va a levantar. ¿Cuántos dicen amén? Pero declara palabras sobre el rey. Declara palabra profética sobre el rey. Tú serás príncipe sobre Israel. Entonces tú no tendrás motivo de pena, ni tendrás remordimiento por haber derramado sangre sin causa, dice la mujer. ¿Vas a matar a este por comida? No, por comida David no mata, aunque sea un patán el que te la niegue. Guárdate, mi Señor, que Jehová haga bien contigo. Acuérdate de tu sierva. Y David la mira y dice, bendito sea el Dios de Israel, que te mandó para que me encontrases. Yo admiro a esta mujer. Y David siente admiración. Baja del caballo y dice, wow, Dios te ha puesto para hablarme y para encontrarme. Alguien hoy tiene que oír este mensaje. Seas mujer o sea hombre, aquí no importa el género. Dios te hizo del género que eres para pararte en fe sobre lo que Dios te dijo que te pararas. Y ante momentos álgidos, arrojar agua y calmar las fieras e impedir que alguien que está a tu lado peque en ira, peque cometiendo un error, porque un día de furia puede arruinar la transición de toda una familia. Un día de furia puede arruinar la transición de toda una iglesia. Y a veces no es tanta la furia que se desató, sino quien ayuda a que se siga provocando. Tú tienes que saber, ¿qué voy a hacer yo en la vida? ¿Un apaciguador o un enardecedor de fuegos? ¿Qué voy a hacer yo en la vida? Alguien que cuando me cuenten un problema lo voy a agrandar, lo voy a cuantificar, o voy a ser aquel que trate de siempre dar gracia, otorgar el beneficio de la duda. Decir, no me puedo permitir esto porque puedo ocasionar un daño colateral mucho más fuerte. En la vida, en las transiciones, es muy peligroso el papel que tienen las Abigail. Imagínense otra historia. Abigail se queda al lado del marido y dice, sí, ¿quién es ese sinvergüenza? Que venga, lo vamos a pelear. Se hubiese arruinado quizá el futuro del rey de Israel. Imaginen otra historia, otra hipótesis. Abigail va y le dice, mátalo, sácamelo de encima, este gordo. Mátalo, no sabe lo que dijo. Dijo que no te va a dar comida y le agrega algo más para que este se enoje más y lo revienta el gordo.
Ella va y se hace cargo de algo que no hizo. Le dice, perdona esta ofensa, si la ofensa no es de ella. La ofensa es del marido. David pudo haber perdido todo por un día de furia. Mi querida, yo sé lo que es tener un montón de ropa lavada que nunca te agradecen, niños llorando antes de venir a la iglesia, jefes maltratadores, empleadores discriminadores, alguien te trata mal en el tránsito, te maltratan en tu hogar. Yo sé lo que puedes estar viviendo. Este no es un mensaje para las mujeres, para los hombres también. No pierdas tu ministerio ni tu vida por un minuto de furia en la etapa de transición. Y no la pierdas, porque yo sé lo que es querer levantar un negocio y no tienes el préstamo, intentas mudarte y no puedes vender la vieja casa, obedeces a Dios y las puertas no se abren. Esas cosas van a pasar, se llaman transición. La vida es transición, horas de vuelo. Y en el vuelo hay turbulencias, siempre hay turbulencias, así sea el avión más sofisticado del mundo, pasará turbulencias. El tema es qué hará el piloto, qué hará tu copiloto. ¿Qué harán la gente de a bordo, los tripulantes? Es necesario saber a quién oyes cuando te sientes quebrado, frustrado. Nunca permitas que tu amigo, que tu cónyuge asocie tu nombre con la incomodidad. Nunca permitas que quien te habla sea la persona que quizás te drene de modo tal que tú después te cierres. No. Abigail es una persona que sabe aconsejar, que sabe direccionar, pero busca los momentos. Tú tienes que buscar el momento de acercarte a alguien y ser de bendición, si no vas a ser un canal de maldición. Entonces, cuando estás atosigado o cansado de pelear, uno necesita un hogar. Y esto no hablo en términos de la casa, no estoy hablando necesariamente en términos matrimoniales. Uno necesita un hogar. Yo necesito que mi iglesia sea un hogar. Tú necesitas que esta iglesia sea un hogar. Una casa segura. Mi oficina tiene que ser un hogar. Mi casa tiene que ser un hogar. El hogar no es una chimenea encendida con leños. El hogar siempre es tener a alguien con el espíritu de Abigail. Tú necesitas que tener una Abigail. Y tú dices, bueno, y yo estoy solo, yo no estoy casado, yo estoy viuda. Insisto, no hablo de pareja necesariamente, de amistades. Si hay alguien que va a tu casa, se sienta a tu mesa a tomar café y cuando se va te deja un espíritu de intranquilidad. No es que seas un santurrón, dice, no, a ver, ¿qué positivo me llevo de esta plática? Nada. Y en tu propio hogar. Significa que estás abriendo las puertas a Nadal. Pero cuando viene alguien te dice, no te preocupes, no te habrá parecido. No, es que fulano me mira mal. No, mira que es tuerta la pobre, por eso te mira mal. Es visca. Te miró así, pero porque estaba mirando al otro. No, ¿qué va a ser visca? Fíjate bien, el ojo se le va para el costado. Es maravilloso tener a alguien así. Entonces, ayuda a que te calmes, a que te enfríes. Es lo que ella hace. Enfría a este hombre. Y le da un consejo allí, en el valle. Ella dice, perdona, escucha a tu sierva. Se hace la humilde y le da como 80 consejos. Léanlo, como toda mujer. Que te dice, ¿te puedo decir algo? Y pero ¿por qué cobra en David tanta importancia? Yo sé por qué. Porque estos consejos no se los da en la cima cuando ya es rey, se los da en el valle cuando está en transición. Son los consejos que más valoras, los que jamás vas a olvidar. Y yo quiero estar rodeado de gente que tenga el espíritu de Abigail, que cuide la congregación, que cuide la iglesia, que cuide la unción, que cuide la presencia de Dios, que diga, yo voy a dar consejos a la gente en el valle, no en la cima, en los momentos de transición. Para terminar la historia de un modo más romántico, David nunca se olvidó de Abigail. Cuando Abigail regresa, dice que el marido Nabal estaba borracho, para variar. Desayunaba con caballito de tequila el muchacho. Estaba borracho. Cuando espera que se le pase la borrachera, al día siguiente le cuenta lo que pasó. Le dice, te salvé la vida. Ayer hice esto y esto y esto y esto. Dice, la Biblia lo describe así. No tengo otra información que lo que la Biblia describe. Dice, y Dios hirió a Nabal. Le agarró un derrame cerebral. Dice que quedó tieso. Tan pronto su esposa le cuenta la noticia, quedó tieso. Por 10 días queda cuadripléjico.
y a los 10 días muere por un infarto masivo. Y Dios hirió a Nabal. Tenía razón Abigail. No era necesario que David fuera con 600 machotes a querer darle vuelta al campamento. Él dijo: deja que Dios pondrá a tus enemigos como puso al gigante Goliat. Y Dios hirió a Nabal. Le agarró un derrame cerebral, un coágulo, no sé qué. 10 días quedó así cuadripléjico y el patán dejó de existir. Y entonces David manda a buscar a Abigail y le propone ser su esposa. Nunca se olvidó de la mujer. Dijo: una mujer así la quiero tener a mi lado. Si con un patán así hizo algo tan buena, yo que soy un galán de Hollywood, que soy David, voy a sacar lo mejor de ella. Nunca más se olvidó de la mujer que en lugar de encender la mecha o el fuego, lo calmó. Y que tenía lo que tenía que tener como mujer para pararse. Porque eso, señoras y señores, es una mujer, es un hombre. El hombre no se mide por su testosterona. La mujer no se mide por su feminidad ni por la capacidad de tener hijos. Eso lo puede hacer cualquier hembra y cualquier macho, hasta los animales. El hombre y la mujer se mide por la capacidad de sosegar, de pacificar, de hablar, de traer perfume en medio del caos, de traer una palabra de aliento, de esfuerzo, de levantar, de que cuando vea a los hijos los levante, cuando vea al cónyuge lo levante, cuando vea a la iglesia la levante, cuando veas a tu esposa la levante. Dios dice: yo te he dado la unción de Abigail. ¿Cuántos reciben esta palabra? Si crees que Dios habló, que se escuche ese aplauso al Rey de Reyes. Cuando nuestra familia se entrega al Señor, era en el año 75, entregamos nuestra vida al Señor en una iglesia pentecostal chiquita tirando a mediana. La música era horrible, las letras eran melodías de cuarta, era horrible, porque nadie afinaba una guitarra. Las letras eran temas traducidos del inglés que ni entendíamos lo que decía, pero los repetíamos. La predicación en el 80% de los casos era interminable, desconcertante. Firmábamos un pacto de membresía que no íbamos a beber alcohol, no íbamos a masticar chicle, las mujeres no se iban a depilar y no nos íbamos a juntar con ninguna que se depilara, por ejemplo. Y ustedes dirán: ¿y cómo hiciste para sobrevivir? Miren, yo decía en el servicio pasado, de alguna manera ese era mi mundo. De alguna manera aprendí a amar ese mundo. Había algo que nos atraía, en este caso a los Gebel, a seguir congregándonos, a ser fieles. Incluso comenzó a gustarme la música de la iglesia, amábamos servir al Señor. Los jóvenes de aquel entonces, los adolescentes, fundamentalmente teníamos temor de Dios. Teníamos temor de Dios. Sí, la doctrina era horrible en el sentido de que nos prohibían todo era pecado, mirar la tele era pecado, no sé, tener teléfono era pecado. Pero aún así teníamos temor de Dios, no se nos ocurría pecar, no se nos ocurría meter la pata. Sabíamos que habíamos aceptado a Cristo de una vez para siempre. No teníamos un evangelio que dijera: te va a ir bien y vas a tener un auto del año, un 0 kilómetro. No pensábamos: ahora porque tienes a Cristo tienes que comprarte la casa, o vas a tener buena ropa, o te va a Dios bendecir en todo. No se nos predicaba eso. Se nos predicaba de que venía la tribulación, de que los tiempos iban a poner difíciles, que Cristo estaba a las puertas. Sin embargo, había una fidelidad que no he vuelto a ver en mucho tiempo. Y muchas veces, ahora a esta edad, me pregunto si ese evangelio que heredé es el mismo que hoy estamos viviendo. Era horrible congregarse, aburrido, pero estábamos firmes porque habíamos descubierto algo que se fue perdiendo con los años, y este es el punto. ¿Qué es lo que se fue perdiendo? ¿Qué dimos que hoy la gente no ve? Para esto le preguntaba al Señor: ¿qué quieres que le diga a tus hijos este domingo? Y Él me decía: quiero que los lleves a las Escrituras, a una cárcel en Filipos. Hay un episodio donde Pablo y Silas están en una celda, en lo más profundo de la celda, en la parte más baja, dicen las Escrituras. Son los días en que las buenas nuevas eran noticias frescas. Todavía no había iglesias como esta. Y ahí hay dos tipos, Pablo y Silas, encerrados en una celda, y el punto principal es que están cantando. Ellos dos están cantando. Están haciendo un evangelio subversivo, transformador, cantando. Antes que termine el día, el carcelero, el centurión romano que cuida las puertas, va a estar de rodillas temblando
y suplicándole a estos dos hombres: señores, ¿qué puedo hacer para ser salvo? En cuestiones de unas horas, el carcelero rogará por la salvación. A lo que Pablo responderá de una manera sencilla, escueta y explícita: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, toda tu casa. Tal cual era el evangelio como yo lo abracé hace 43 años. En primera instancia, no quiero hacer el evangelio más complicado que eso. Yo quiero conservar la profunda simplicidad de ese evangelio por todos los tiempos. Pero la pregunta del día es: ¿qué vio ese carcelero en Pablo y Silas para que él se postrara de rodillas? Ahora le voy a relatar los acontecimientos. Y dijera: quiero ser salvo, quiero lo que ustedes tienen. ¿Qué es lo que vio? ¿Qué tenía Pablo y Silas? Yo creo que Pablo y Silas son para él todo lo que los cristianos deberían ser en el mundo. Un olor grato, la fragancia de Cristo. Pero ¿a qué huele Pablo y Silas para que desesperadamente el carcelero anhele ese perfume? Esa es la pregunta, ese es el quid de la cuestión y el punto de inflexión esta mañana. Vamos a convenir algo. ¿Por qué estaban en esa celda los muchachos? Porque hay de los que pueden pensar: bueno, capaz que estaban presos porque hicieron un lío y se lo merecían, capaz que los agarró la migra, o andaba sin papeles. No. Esto es así. Pablo y Silas están predicando. De pronto pasan por una ciudad, había una adivina, alguien que por lo menos hacía este oficio de adivinar el futuro. Podía ser una embustera o no, pero la Biblia dice que tenía un espíritu de adivinación. Y había dueños de esa mujer, porque la mujer era una esclava, que capitalizaban ese don. Entonces la mujer adivinaba el futuro y había alguien que cobraba. Era una suerte de trata de blancas, pero en tema de adivinación y no de sexo. Y esta mujer, cuando ve a Pablo y Silas, el espíritu inmundo que estaba en ella se subyugó. Y esta mujer decía: escuchen a estos hombres que predican al Cristo verdadero. Eso iba ella diciendo antes que ellos lleguen. O se ponía delante y decía: silencio! Ellos tienen al Cristo verdadero. ¿Qué hace Pablo? Le molesta que esta mujer, que dice que tenía un espíritu engañoso, fuera delante de ellos. Y dice: ordeno al espíritu que está en ti que salga fuera. Y la mujer es liberada de la opresión demoníaca. Pero se le arma un lío a Pablo y Silas, porque los tipos que capitalizaban la adivinación de ella, los que cobraban por la adivinación de su esclava, se le pusieron locos porque les arruinó el negocio. Cuando les arruinó el negocio, lo fueron a denunciar a los magistrados. Estos dos están alborotando la ciudad. Y entonces, por reprender un espíritu y por hacer salva a una mujer de su opresión, Pablo y Silas van a dar con sus huesos en la cárcel. Y por eso, sin derecho a un juicio justo, sin mediar una apelación, fueron azotados, dice la palabra, en público, desnudados, flagelados, humillados y puestos en la cárcel. Si el carcelero sabe esto, sabe que son dos tipos inocentes. ¿Qué hace un inocente en la cárcel? Lo que harías tú y lo que hago yo. Yo no paro de gritar en toda la noche: soy inocente, no soy yo no soy el hijo del Chapo. Yo empiezo a gritar, ¿no? Pero el carcelero ve dos hombres inocentes que tienen todo el derecho a maldecir y a murmurar, como inclusive los culpables que van a parar ahí. Y estos no están ni maldiciendo ni murmurando, estos están alegres. Dice: a eso de la medianoche, presten atención porque es muy importante, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantarle a Dios, y los otros presos los escuchaban. Yo digo siempre que el carácter se ve más por nuestras acciones que por nuestras reacciones que por nuestras acciones. La esencia se ve bajo presión. La esencia se ve cuando estás en una olla caliente. Un saquito de té, una bolsita de té, larga su mejor sabor o su peor sabor cuando está en agua caliente. Si no, solamente es un aroma, pero el sabor lo larga cuando está en agua caliente. Y el agua caliente son esas situaciones adversas que a veces nos tocan, que nos hacen pensar que Dios no es bueno si es que vivimos un evangelio raquítico. Miren, Dios nos sana de cáncer y decimos: Dios es bueno. Dios nos hace entrar a nuestro hijo a la universidad y decimos: qué bueno que es Dios. Uy, qué bueno que es Dios que no choqué. Qué bueno que es Dios que el seguro me pagó. Qué bueno que es Dios. Mi suegra no viene este verano. Qué bueno que es Dios.
porque me salieron los papeles. Pero si no te salen los papeles, si no entra tu hijo a esa universidad, si no consigues empleo, yo tengo una pregunta. No digo que estés feliz o estés triste. La pregunta es, ¿Dios sigue siendo bueno? En los días de recesión o en los días de provisión. Dios es el mismo Dios de las vacas flacas que el de las vacas gordas. ¿Es para ti el mismo Dios? Porque esto depende lo que luego creerá el carcelero, de cómo nosotros veamos a Dios. Romanos 8:28 dice, y todas las cosas a los que le aman les ayudan para bien, no algunas cosas, todas las cosas. O sea, dice, hay sucesos aislados que pueden ser malos, pero el resultado final es bueno. Pablo dice, esta leve tribulación momentánea produce un excelente peso de gloria. Esta tribulación momentánea de Pablo, está hablando de los 80, 90 años de vida. Está diciendo, alguno de ustedes va a estar a lo mejor viviendo de prestado 80 años, pero tranquilos, que es un parpadear comparado con la eternidad. Ninguno dice amén porque yo no quiero que me toque eso, pero quiero que entiendan el punto. Si no, estaríamos diciendo que el que está confinado a pastillas para el colesterol, el que todas las noches tiene que tomar una pastilla o inyectarse insulina o subirse a una silla de ruedas desde la cama, estaría condenado a que no tiene el evangelio verdadero. Y Pablo dice algo maravilloso que a veces se nos pasa por alto. Yo he aprendido a contentarme cualquiera. Ahora sí digan fuerte, cualquiera. Sea mi situación, cualquiera. Y dice Pablo, sé vivir humildemente, sé tener abundancia, en todos estoy enseñado. Pablo dice, el contentamiento es una habilidad aprendida, practicada a propósito como alguien que desarrolla la actividad de tocar el piano. El contentamiento no es el resultado de las circunstancias, es el resultado de un estilo de vida intencionado. Yo voy a estar contento, me va bien o me va mal. Entonces, una iglesia sólida, ¿cuál es? Aquella cuyo pastor les dice, vamos a orar para que tu estatus legal se arregle. Pero si se arregla o no se arregla, recuerda, Dios sigue estando en el trono y tú vas a ser fiel porque Él te compró con vida eterna. ¿Sí? Vamos a orar para que Dios te sane. Pero si Dios decide no sanarte, tú vas a alabar y adorar igual. Aprender a contentarte. Ahí es cuando algunos decimos, bueno, entonces que Dios me explique. Si Él me explica por qué estoy sufriendo, entonces yo lo voy a entender. Ahí es cuando yo digo que si crees que una explicación aliviaría tu dolor, tu esperanza no está en Dios, tu esperanza está en la explicación. Y Dios quiere que Él sea tu esperanza. Si vas a la tumba queriendo entender la razón del dolor, es que no confías en Dios. Las explicaciones son un sustituto de la confianza. Y tú dices, ¿por qué? ¿Por qué Dios no me sana y ya? Hay explicaciones que nos las dará de este lado de la eternidad y hay otras que entenderemos después. Pero si tu fuente de alegría es tu sanidad, si tu fuente de alegría, tu elixir de la juventud y de la alegría es tu prosperidad, el auto que conduces, la casa en la que vives, el día que tu fuente de la felicidad empiece a ir mal, tú dejas de estar alegre, te pones triste y Dios dice, ¿ves? Tenías idolatría en tu corazón. Tú dependías de lo que tenías, del auto que conducías, de la casa que vivías, de la ropa que vestías. Si la base de tu felicidad es tu vocación, tus relaciones, tu dinero, entonces sufrir te quita la fuente de alegría. Pero si tu fundamento es Cristo, te vaya como te vaya, si tu fundamento es el Señor, oigan esto, tú estás en una celda como Pablo y Silas y cantas. Si tu fundamento es real, tú te congregas como hace 43 años en una iglesia donde llueve más adentro que afuera, sin baño, embarrado hasta los ojos, y sin embargo cantas con una alegría que jamás he vuelto a ver en nuestra congregación. Nosotros hablamos de un Cristo, en nuestro caso, los Gebel, que a mi mamá le había devuelto la vida eterna, a mi papá le había quitado el alcoholismo, los había hecho libres de adicciones y eso era lo más importante. Él tenía que seguir trabajando de carpintero, mamás creando hijos.
Cuando Cristo llegó a nuestras vidas, seguimos nosotros esperando una vez al año que papá cobrara un extra salario llamado aguinaldo para que comprara duraznos en almíbar. Teníamos ya a Cristo y compartíamos un durazno entre 4 personas. Teníamos a Cristo y había que salir a bombear agua para bañarse una vez cada semana. Teníamos a Cristo y cuando llovía se inundaba todo el barrio. Y decíamos, ¿cómo vamos a ir a la iglesia? Y en bote, hijo. No estaba en debate si se iba o no se iba. Porque nuestra alegría no estaba fundamentada en lo que teníamos, lo que comíamos o lo que conducíamos. Nuestra alegría era, Cristo nos salvó la vida, no íbamos al infierno y ahora cuando nos muramos nos vamos al cielo. Lo que pasaba del cielo para acá era extra, era tips, era la propina. Lo importante es que estábamos alegres, cantábamos en la celda. Y los prisioneros y el carcelero fueron testigos de 2 tipos así. El carcelero ve a 2 personas inocentes, flageladas, golpeadas, que están alabando a un Dios que todo dice que los abandonó. Él ve a 2 tipos alabando a un Dios que no tienen motivo para cantar porque no hay razón terrenal que lo justifique. Los golpearon, los desnudaron, los humillaron, están en el fondo de la celda y cantan. ¿A qué le cantan si están peor que antes? Y eso es lo que lo asombra. Eso es lo que asombra al inconverso. Al inconverso no le asombra el evangelio bulímico de prospera para que tu vecino vea que en tu prosperidad tienes a Dios. Porque a lo mejor el vecino te ve que te compraste un auto y dice, qué sé yo, será narco. Cara tiene. Pinta de narco tiene. Un día te mudas de casa y dices que los vecinos vean, que los inconversos vean que prosperamos. Y no, dirás, se ganó la lotería. No es lo que le llama a los ateos la atención, ver nuestra prosperidad. Al ateo no le sorprende si terminaste los estudios. A lo que le sorprende a él es que vives en el mismo mundo que él, o quizás peor, y por alguna razón él piensa, ¿qué poder hay en el cosmos? Que este tipo, que no tiene razón para estar feliz, no deja de cantar. Todo el barrio donde yo vivía se sorprendía de que mi papá salía silbando. De la misma casita vieja y deshecha y viejita, él salía todas las mañanas. Y eso era lo que sorprendía a los vecinos. Había una alegría que era sobrenatural. Es lo que pasa en los funerales, donde hay un hijo de Dios involucrado, tanto en la muerte como en los que sobreviven. Cuando viene un inconverso, el sitio mejor para predicar el evangelio es en un funeral. Porque viene el ateo y piensa que te va a haber tirado arriba del cajón, destruido. Y sin embargo te ve dolorido, lógico, pero entero. Y te dice, no entiendo, ¿dónde sacas tanta paz? Y tú le dices, ¿cómo no voy a estar en paz si sé que lo voy a reencontrar pronto? Lo voy a echar de menos, pero nos vamos a ver pronto allá en el cielo. Y eso es lo que dice, ¿qué persona, qué poder hay en el cosmos que ante la muerte, aún en la celda más oscura, sigue alabando a Dios, sigue glorificando al Señor? Eso es el corazón del evangelismo. ¿Por qué tus seres queridos no se convierten? Porque no te ven feliz, porque no te ven contentos. Los carceleros solo se sorprenden cuando ven alegría, cuando no hay razón terrenal para tenerla. Eso es lo que sorprende. Eso es lo que sorprende al carcelero. Ve 2 tipos que no tienen por qué estar adorando y están adorando. Ahora, en algún punto de los acontecimientos el carcelero se duerme, dice la Escritura. Y de repente se despierta por un estremecimiento brutal, un seísmo, una suerte de mini terremoto, donde el terremoto abre la prisión y rompe los grilletes. Tiene que haber sido fuerte en las caras de Richter, tiene que haber sido 7.8, 8.2 mínimo. De repente todo se mueve. El carcelero se despierta, ve lo que sucedió y como todo soldado noble que sigue al emperador, cualquier soldado noble de Roma sabía que si se te escapa un prisionero, directamente tu cabeza rueda por la arena antes del amanecer.
La prueba está que cuando los ángeles liberan a Pedro de la cárcel, todos los guardiacárceles fueron ejecutados por el César o por el procónsul. Así que cuando él ve que las puertas de la cárcel se abren y él se despierta, ni se molesta en perseguir a los prisioneros, son muchos. Toma la espada, la desenvaina y está dispuesta a clavársela en un acto heroico, estoico. Y ahí Pablo grita: no te hagas daño. Todos estamos aquí. Todos. No dijo Pablo y Silas, los únicos dos bobos cristianos que nos quedamos, los demás rajaron todos. Todos estamos aquí. El carcelero pidió luz, pidió que alguien encienda una vela. Entró precipitadamente y se echó temblando a los pies de Pablo y Silas y les rogó: señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Qué fue lo que ablandó el corazón? ¿Qué fue lo que lo estremeció? Yo creo que lo primero que lo estremece a él es ver dos personas inocentes, puras, piadosas, alabando en medio de la crisis. Ahí es lo primero que yo creo que le sorprende al carcelero. ¿Qué es lo segundo que le sorprende? Que cuando se va a quitar la vida, Pablo dice: no, estamos acá. ¿Qué le importa a Pablo y Silas la vida de un extraño? Y es más, la vida de su enemigo. Y es más, quizá ese fue el que lo azotó. ¿Qué haría un creyente anoréxico? Está bien que se mate, aleluya, te vas a arder en el infierno por haber tocado al Hijo de Dios. Si hay tantos creyentes que quieren ver arder a otros creyentes, imagínense el morbo que tendrán por ver arder a un centurión. Lo que le sorprende al centurión es una piedad, no solo que alaban a Dios en la oscuridad y en el fondo de la celda, sino cómo puede ser que estos tipos se preocupen por mí, que soy un simple soldado. Yo no le preocupo ni al procónsul, ni al Pilato, ni a César, que van a pedir mi cabeza de inmediato apenas diga que se escaparon los presos. ¿Cómo puede ser que yo a estos tipos les agrade o que les importe? Eso es lo que termina de convencer, transformar el corazón del carcelero para que diga: ¿qué hago? ¿Qué hago para tener lo que ustedes tienen? Es que primero, tienen un poder que los hace alabar y adorar que él nunca ha visto antes. Segundo, una piedad que él no vio antes. De todos los milagros, el que más repitió Jesús estando en la tierra fue la curación de leprosos. Mientras que algunos opinan que lo importante era que le quitara las llagas, yo me atrevo a pensar que lo importante en esos leprosos era restaurar la capacidad de sentir de nuevo, porque la lepra en ese entonces era la pérdida del tacto. Los leprosos no podían sentir ni placer ni dolor. Y vivir entumecido al mundo que te rodea es una manera peligrosa de vivir la vida, porque no sientes nada. Entonces Dios les da la capacidad de sentir. Es un regalo, trae el placer y el dolor. Y lo peor que le puede pasar a la iglesia es tener la lepra del entumecimiento. No sentir piedad por los que se pierden. Ahí es cuando la iglesia deja de crecer, ¿ven? Cuando uno deja de sentir dolor por las almas perdidas, hay sillas vacías. Hay servicios que no se pueden realizar. Hay una historia allí en los libros de Josefo, es un historiador que aunque su libro no aparece en el canon bíblico, pero aún así son historias verídicas, y una de ellas cuenta la de el centurión romano que metió a 50 cristianos en un lago congelado y les decía: nieguen a Cristo y lo sacaremos de ahí, nieguen a Cristo y lo sacaremos de ahí. Y uno a uno, cantando y cantando y cantando, se le iban estumeciendo se le ponían duros los miembros, las extremidades, las piernas, e iban muriendo congelados. Y el centurión se conmovía, le decía: nieguen a Cristo y lo sacaremos de ahí. Y ninguno negaba a Cristo. Hasta que uno de ellos dijo: niego a Cristo, niego a Cristo, niego. Y entonces lo sacan, lo calientan junto a la fogata y tal como le prometieron lo envuelven en mantas y lo dejan regresar a casa. Pero no tardó mucho tiempo en que el centurión empieza a quitarse su ropa militar. Y alguien le dice: ¿qué hace? A lo cual él responde: yo voy a tomar el lugar del número 50, porque en toda mi vida de militar nunca, jamás he estado sirviendo a un señor por el que valga la pena morir como esta gente.
nunca jamás conocí un poder tan grande que hace que ellos decidan morir. Este debe ser un poder más alto que el de Roma, por lo que hace que 50 justos decidan morir por una causa. Eso es lo que convierte a una persona. Eso es lo que hace que la gente diga, yo quiero estar ahí. Porque te hace cantar. Perdiste la casa y estás alegre. ¿Qué cara te vio el agente de bienes raíces cuando te dijo que ibas a perder la casa? ¿Qué cara vio en ti el gerente del banco? Tú me estás diciendo algo como, me estás pidiendo que sonrías así, ay, perdí la casa. No, lo que te estoy diciendo es que a lo mejor te pongas triste, pero que le digas, uy, qué pena, entonces no se puede hacer nada. Y bueno, Dios sabrá, Dios está al control, Dios sigue siendo bueno. Mi felicidad no depende del crédito denegado, el crédito aceptado, de la universidad a la que vaya o no. Mi felicidad, mi contentamiento es un estilo de vida intencionado. Yo soy feliz porque Él sigue siendo el Rey. Alguien tiene que decir, yo creo en ese Dios. Ahora, ya casi termino, pero vamos a seguir con la historia. Le dice Pablo, estamos todos aquí. Todos. Otra pregunta que me llama la atención. La primera fue, ¿qué vio el carcelero, no? ¿Quién le predicó para que quisiera ser salvo? La segunda cosa que me llama la atención, ¿y los otros presos que son delincuentes? Tal vez hay narcotraficantes, hay abusadores, tratantes de blancas. ¿Por qué no se mandaron a mudar? Se abrió la cárcel, se rompieron las cadenas. ¿Y por qué Pablo y Sila dicen, estamos todos aquí? Si los otros presos no son discípulos, ¿por qué no huyen? ¿Cómo que se quedan todos paralizados? ¿Qué vieron ellos? En primer lugar, el guardia ve a hombres duros que en contra de sus instintos más arraigados no se mueven de allí porque escucharon a dos hombres cantar toda la noche. En segundo lugar, yo creo que cuando uno de los presos quiso escaparse, Pablo dijo, estamos todos acá. Él dijo, bueno, estamos todos acá. Y se quedó. Hubo un respeto entre los demás delincuentes que estaban allí. Porque, mi querido, si quieres respeto de los que no conocen al Señor, adora en medio de la tormenta, alaba en medio de la tribulación, y eso te dará respeto. Yo bendigo a las mujeres que tienen un piloto de tormenta en su casa. Bendigo a los hombres que tienen una mujer piloto de tormenta. Bendigo a los que tienen una iglesia cuyo pastor es un piloto de tormenta. Bendigo a aquellos que tienen un líder que permanece siempre tranquilo, sereno, y te dice, todo va a estar bien. Eso hace que la gente te respete más. Diga, no sé cómo se la va a arreglar, pero vamos a salir. El inconverso dice, yo quería escaparme, pero ante Pablo y Silas que dice que todos estamos aquí. Lo más probable es que hubo una reunión de adoración aquella noche y que todo el mundo quiso ser salvo, porque un Dios así tú lo quieres tener para ti, para tu familia, para tus hijos, para tus nietos. ¡Aleluya! Ese es el secreto del evangelismo. ¿Cuántos dicen, yo creo en ese Dios? ¡Aleluya! Hace muchos años atrás, alguien me inició una demanda laboral. Obviamente yo era patrón, jefe, lo que sea. Y esa demanda laboral era injusta. Y entonces a raíz de eso yo conocí un abogado y nos hicimos muy amigos. Hablábamos mucho, este abogado me hacía terapia a veces. Y recuerdo que cierta vez yo me levanté una mañana frustrado, porque me habían hecho una demanda injusta. No era que yo sabía que le había pagado mal, era injusto. Ya lo conté muchas veces, alguien que nunca trabajó para mí, sin embargo me hizo una demanda de que lo contraté verbalmente en un café y nunca le pagué. Mentira totalmente. Un hispano promedio de los que aquí ya, gracias a Dios, no hay. Y una vez me levanto frustrado y le digo a mi amigo, el abogado, le digo, doctor, cualquiera te puede hacer una demanda. Tan injusta la vida, cualquiera. Y me dice, sí, es un derecho cívico. Cualquiera te puede demandar. El tema es si tiene un caso o no tiene un caso. No todo el que demanda tiene un caso. ¿Cómo uno tiene un caso? Bueno, necesita primero conocer la ley a fondo. A lo mejor me demandas por mi cara y resulta que no hay una ley que dice que los feos no podemos circular. Si no conoces la ley, habrás perdido dinero, ¿ves? Tienes que conocer la ley. Segundo lugar, tienes que tener pruebas. Tú puedes decir, yo fui a tal iglesia, me caí, o fui a tal tienda, me resbalé. Creo que estoy dando demasiadas ideas. Tú puedes demandar.
Pero el juez te va a decir, ¿tiene pruebas, tiene cámaras de seguridad? No, pero me duele acá. Ah, pero se pudo haber caído de la cama. O sea, no siempre tu sensación es lo que sirve para prueba. Las sensaciones no son un caso. Tienes que tener testigos. De allí que yo dije, wow. Entonces, para presentar un caso delante de Dios, uno tiene que tener ciertas pautas. Claro, la primera vez que escuché presentar un caso ante el Señor me sonó a casi manipulador. Me sonó a teología de la corte, ¿no? Porque yo digo, ¿qué es presentar un caso? Y ahí descubrí que por muchos años, oramos y no recibimos bendición porque no sabemos presentar un caso. No tenemos prueba, no sabemos jurisdicción, no tenemos estructura legal, bíblica, y por eso nos perdemos bendiciones. Entonces yo quiero enseñarte a presentar caso ante Dios, de modo que Dios te responda y te bendiga. Lo aprendí a los golpes, cosa que tú no vas a tener que hacer si me prestas atención. Yo la aprendí por las malas hace muchos años, hasta que entendí cómo presentarme delante del Señor. Entonces un día supe lo que era presentar un caso. Yo voy a hacerte una pequeña lista, un pequeño repaso de las oraciones tontas que yo he hecho durante gran parte de mi vida. No quiero decir que tú las hayas hecho para no insultar vuestra inteligencia, pero voy a hablar de mí. Primero, me levantaba a la mañana, gracias a Dios ya hace muchos años, y decía, Señor, a ver si se sienten identificados con esta. Señor, acompáñame en este día. Y el día que yo no oraba, acompáñame en este día, bendíceme en este día, y la cafetera se me rompía, un chinito se me cruzaba en la autopista y chocaba, yo decía, ¡ay! Porque no oré, porque salí sin oración. Como que Dios necesita que yo le diga que me acompañe, si no, no lo hace. Como que Dios se levanta a la mañana y le dice, Gabriel, ¿ya oró Dante para que lo acompañe? No, hoy me tocó día libre. Es un relleno. Porque dice que Dios llena todo, los cielos y la tierra, y los que tenemos a Cristo en el corazón, el Espíritu Santo vive dentro nuestro hasta cuando duerme, todo el tiempo, full time. Entonces, bendíceme en este día, acompáñame en este día, es una redundancia. Si eres cristiano, Cristo está en ti. Él no te deja, aunque metas la pata, aunque te equivoques, hasta el último día de tu vida, Él vive dentro tuyo y no te va a dejar nunca. ¿Sí? No tienes que decirle, acompáñame. Sigo con la serie de oraciones tontas que yo hacía. A ver si se identifican con esta. Señor, si es tu voluntad. Es como que la oración es oficial cuando le metemos esa frase, si no, no es oficial. Es un taco sin carne, un taco sin pollo. Hay que meterle si es tu voluntad. Pero me di cuenta que esto no es algo que uno dice por humildad. Ay, porque estoy sujeto a su voluntad, sino por cobardía. Ora por mí para que Dios me dé un trabajo. Vamos a orar que sea la voluntad de Dios. ¿Cómo no va a ser la voluntad de Dios que trabaje? No sé si es la voluntad de Dios sanarme. Y Dios quiere sanarte. Hay un montón de otros factores que no competen hoy al mensaje de la fecha, pero si es tu voluntad, a veces es un reflejo de cobardía, o en realidad estamos diciendo, no estoy esperando que lo hagas. Y si no lo haces, no me voy a decepcionar porque tú haces lo que quieres. Eso no es la manera de orar. Yo le metí a todo que sea tu voluntad, si es tu voluntad. Que no es lo mismo que sea tu voluntad en la tierra, así como en el cielo, como el Señor enseña a orar. El decir, vamos a orar que Dios te bendiga, pero si es la voluntad de Dios, es decir, si no te bendice, yo no tengo la culpa. Y era una frase absurda, de relleno. Entonces, ¿me creerías si yo te dijera que aunque tengas años de cristiano, hay una manera nueva para nosotros, porque es tan antigua como la Biblia, pero una manera distinta que va a ayudarte a que tu vida de oración cambie radicalmente y produzcas milagros donde las redes se te rompan, donde haya canastas llenas que sobren? ¿Estás dispuesto a creer algo nuevo esta tarde, sí o no? No. ¿Sí o no? Moisés, un día Dios le dice, voy a matar a todos los israelitas, porque mientras que tú estabas en el monte conmigo, estos sinvergüenzas se hicieron un becerro de oro. ¿Qué hace Moisés? Que sea tu voluntad. Mátalo, Señor. Pero Moisés no ora así. Él presenta un caso. Él le dice, no, Señor, porque ¿qué dirán en los pueblos? De que nos sacaste de Egipto para hacernos morir.
¿Cómo va a quedar tu nombre, tu reputación? ¿Qué dirán de este Jehová? Además, tú prometiste y presenta casos. Y Dios dice, ok, le presenta un caso, comprueba, no es una sensación. Se para ante Dios y dice, esto es lo que tú deberías hacer, Señor, porque mira, tú lo prometiste, reclama una promesa del Señor. No van a ver nunca un apóstol del Señor parándose ante un enfermo y diciendo, vamos a orar si es la voluntad. Si la lepra te sigue, capaz que era la voluntad que te quedes leproso. Ellos sanaban, daban orden y esperaban milagros. Elías ora y el resultado de su oración son 3 años donde no llueve, 3 años y medio donde hay sequía, por su oración. Y él dijo, hasta que yo no vuelva a orar, acá no llueve. Ahora voy a las Escrituras y estas oraciones no son las anormales. No es que esta gente era la excepción y estos tipos eran X-Men, gente privilegiada. La palabra dice que eran hombres con pasiones iguales a las nuestras. Y lastimosamente la iglesia tomó como que estos milagros fueron excepcionales. Esta manera de orar era única. La nuestra es la normal. Y no, esto debió ser lo normal. En algún momento nos detuvimos y pensamos que esto quedaba entre las páginas de la Biblia y no era para nosotros. Esa es la tragedia de nuestros días. Haber pensado que estas oraciones que estaban destinadas a ser comunes pasaran a ser extraordinarias. Bueno, pero era Elías. Y ponemos al Dios de los grandes milagros en un estante alto, inalcanzable. Decimos, no, yo no voy a hacer esa oración. Por eso voy al ministro que hace una cruzada de milagros, porque a él sí lo escucha. Y nos olvidamos que esta gente era igual a nosotros. Como lo sé, présteme atención. Le digo a mi abogado amigo hace muchos años, le digo, ¿cualquiera puede hacer una demanda? Y me dice, sí, porque es un derecho civil. En la Biblia ocurre lo mismo, es un derecho espiritual. Cualquiera puede presentar un caso ante el Señor. Estás pensando algo como, bueno, explícate cuando dices cualquiera, porque yo a veces tengo errores, a veces tengo pecado, a veces siento que me falta la fe. Dije cualquiera, todos. Santiago nos abre los ojos con esto. Santiago 5:17 dice, Elías era un hombre con debilidades igual que las tuyas y las mías. Cuando habla de debilidades igual que las tuyas y las mías, no está hablando de que, por ahí oraba poco. Está hablando de que a lo mejor era chismoso, que acá no hay. A lo mejor era ladrón en algunas cosas, a lo mejor trampeaba en otras, a lo mejor se le iban los ojos cuando pasaba una mujer que no era la suya, no sé. Pero tenía debilidades igual a las nuestras. No dice debilidades como algún monje que estaba por ahí, como las nuestras. ¿Qué me está diciendo esto? Que si quieres tener el poder de Elías, no tienes que desearlo, tienes que creerlo, que el mismo Dios al que tenía acceso Elías, tienes acceso tú. Elías tenía acceso a un Dios que si oraba no llovía. Tú tienes acceso al mismo Dios que si oras no llueve. Josué tenía acceso a un Dios que oraba y paraba el sol. Tú tienes acceso al mismo Dios que ora y para el sol. Alguien tiene que creerlo. ¡Aleluya! ¿Cuál era la diferencia? La diferencia es que Elías, Moisés, Josué oraban a la altura de a quien le estaban orando. Nosotros no hacemos oraciones dignas del Dios al cual estamos orando. Señor, Señor, Jesús, que no haya tanto tránsito. ¿De verdad crees que Cristo murió en la cruz solo para eso? Acompáñame en este día. ¿De verdad eso? La mayoría estamos llamados a orar para mucho más que eso. Que te acompañe no hace falta, ni lo ores más. Él vive contigo y no te dejará hasta que no haya hecho contigo lo que dijo que iba a hacer, que es llevarte a su presencia a estar con Él. Él está contigo. Entonces, primero, tienes la misma debilidad que Elías y que yo y que cualquiera. Eso no te discrimina o no te excluye de ir a presentar un caso. Segundo, tú tienes que saber que cuando vas a presentar un caso, tus sueños tienen que estar reconciliados con los de Dios. Quiero dejar esto claro porque Juan dice, esta es la confianza al acercarnos a Dios. Que si pedimos conforme su voluntad, Él nos oye. Si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros que ya tenemos lo que hemos pedido. Noten
el verbo, noten el tiempo verbal. Si pides en la voluntad de Dios, si te alineas tu agenda con la agenda de Dios, date seguro que antes que digas amén, ya tienes lo que pediste. No que yo oré y ahora voy a ver qué pasa. No, ya lo tienes. Pero el secreto es, alinea tu corazón con el de Dios. ¿Qué significa? Que cuando tú pides prosperidad, Dios conoce tu corazón. Dios sabe si lo que quieres es vivir solamente mejor o quieres tener dinero para invertir, para sembrar y para bendecir. Si alineas tu corazón con el de Dios, no te va a faltar nada, vas a tener para dar. Dice la palabra, no pedirás prestado, prestarás a las naciones. Pero para eso Dios tiene que ver tu corazón, tus motivaciones. Si tu motivación es correcta, va a fluir dinero siempre en tus manos. Siempre. Dios te va a bendecir. Si tu motivación es incorrecta, estás trabajando para tu propia agenda. Porque este mensaje mal interpretado es que la gente sale de acá y dice, quiero que me aparezcan milagrosamente 8 millones de dólares en la cuenta. Y lo creo y lo presento delante de Dios. No. Dios no es un genio de la lámpara. Eso es una fantasía. Quiero que la chica que me gusta, yo no haga nada para conquistarla. Ni invierta en un café que sale caro. Que caiga a los pies y diga, hazme tuya. No va a pasar. Eso es fantasía. Gastate en el café y en una cena, ratón. Si no, no va a pasar. Pero uno puede creer de que la fantasía es eso. Oh, digo cualquier cosa y ahí andan muchos predicadores y mucha gente diciendo reclamas un pacto, decláralo y va a ocurrir. No, tú tienes que alinear tu corazón con el de Él. No puedes pedir boberías o algo que rompa los principios bíblicos. Por mucho que te moleste la suegra, no puedes pedir que se muera. Tercero, la jurisprudencia. El precedente legal. Esto parece aburrido, pero te lo voy a decir en 2, 3 líneas. La jurisprudencia, en el lenguaje jurídico, es un conjunto de pronunciamientos que dictan personas que tienen la facultad de interpretar las normas jurídicas, o sea, los jueces. Si un juez le da 20 años a alguien por robarse un boleto de Disney, va a haber otro que no puede decir es un delito menor, porque ya hubo un juez que fue muy duro y dio 20 años. Está obligado a volver a dar 20 años porque el fiscal lo va a pedir. ¿Me expliqué bien? ¿Sí? Se llama precedente legal. La Biblia es un libro, yo ya lo dije una vez, de precedentes legales. Josué ora para que se detenga el sol y va a buscar los precedentes legales. Dice, Señor, tú le dijiste a Abraham, a Isaac, tú le dijiste a los profetas, tú dijiste que nos ibas a bendecir. Lo mismo que hace Moisés. Yo reclamo la bendición que está acá. Tú dijiste que nos ibas a bendecir. Lo dijiste acá. Los profetas cambian, las culturas cambian, podemos ser hispanos, anglos, chinos, podemos ser cualquier otra nacionalidad, pero Dios es el mismo, está en el mismo trono. Dios sigue haciendo los mismos milagros. Ustedes leen el Salmo 68 y la mitad del Salmo David habla de las cosas pasadas, las victorias pasadas, lo que Dios hizo en Israel, y después termina diciendo, Señor, haz gala del mismo poder que no ha cambiado. O sea, demuestra que tú sigues siendo el mismo. Eso es presentar un caso. Por ejemplo, estás queriendo atravesar una decisión importante. De pronto el Señor te dice que te muevas de tu lugar, que tomes una decisión de dejar el empleo, de dejar tu país, de mudarte de casa. Tienes pánico. En vez de decir, Señor, que sea tu voluntad, un día a la vez, tú le dices, Señor, estuve leyendo aquí en la jurisprudencia que una vez le dijiste a Abraham, sal de tu tierra y tu parentela. Y él obedeció, aunque no sabía dónde iba, cómo iba a ir, ni cuánto tiempo duraría la travesía. De modo que tú lo bendeciste porque él obedeció. ¿Me podrías bendecir al igual que Abraham? Porque si tú lo bendeciste a él, me tienes que bendecir a mí. Abraham era un profeta, yo soy un hispano, pero tú sigues siendo el mismo Dios que conecta los puntos. Tú sigues estando en el trono. Supongamos que eres una dama o son una pareja que no pueden tener hijos. En vez de decir, Señor, que tengamos hijos, ayúdanos esta noche. En vez de hacer eso, que a lo mejor necesita ayuda el pobre, pero digo, en vez de solo hacer eso, tú tendrías que presentar un caso. Tú tendrías que decir, Señor, mira, leí en las Escrituras que había una mujer llamada Ana que no podía tener hijos y que ella estaba tan triste y un día entró al templo y le dijo, si yo puedo quedar embarazada, yo te prometo que este hijo, como nace, te lo consagro a ti. Así.
Va a ser tuyo, va a ser un siervo tuyo, me voy a encargar de instruirlo en tu camino. Se lo consagró antes de tenerlo y ella dio a luz un profeta. Así que si eso pasó con Ana, yo también tengo un vientre, tengo quien me haga el favor, tengo un marido. Así que me lo das y lo consagro para ti. Reclama la jurisprudencia. O estás corto de dinero, no tienes dinero. Entonces tienes dos caminos. Ay, Señor, ayúdame, si es tu voluntad, mándame a alguien con un pollo loco. ¿Puedes hacer eso? O puede decir, Señor, yo leí aquí en los antecedentes legales que un día tomaste el lunch de un niño y lo transformaste en un alimento para 5.000 gentes, sin contar las mujeres y los niños. ¿Podría ese mismo Cristo multiplicador multiplicar mis finanzas hasta que yo salgo de esto? ¡Aleluya! Eso es dejar de picotear a ver si encuentra la voluntad de Dios. Eso es ir y presentar un caso. Y no hay un solo problema que puedas tener que no tenga un antecedente en las Escrituras. Enfermedad, la que quieras, todas. No hay enfermedad que no esté en las Escrituras, similar, igual, peor. Es una enfermedad. Y dice, por su llaga hemos sido curados. Eso incluye todas. Problemas de desalojo, de pobreza. Todas las soluciones están aquí, todas. Con gente como tú, como yo, con los mismos problemas, con acceso al mismo Dios. ¿De verdad vas a seguir diciendo, acompáñame este día? Cuando podrías vivir una vida de alto voltaje, una vida explosiva, una vida donde es inquietante no saber qué va a pasar, lleno de milagros. Eso es fascinante. Por último, no cometas el error de este ex torpe, porque ya no lo soy para orar al menos, de ir reclamando la justicia que crees que mereces. Cuando te presentes ante ese juez, ante ese Dios, tú no querrás pedir lo que mereces. Porque muchas veces yo le dije, Señor, yo estoy sirviéndote, mira los años que yo estoy, Señor, te he servido, yo soy una persona buena. Uno tiene esa creencia que Dios te mide, te puntualiza por tu desempeño. Señor, yo he sido bueno, siempre me congregué, he sido ujier, canté en el coro, y vamos a reclamar nuestros derechos. Y eso es lo peor que puedes hacer, porque creemos que merecemos ser bendecidos, que merecemos ser felices. Y en realidad, cuando presentamos nuestro caso delante de Dios, no puede estar basado en nuestro crédito. Lo único que puede estar basado en nuestro caso es en el crédito que nos asignó Cristo en la cruz, en la gracia de Dios. Yo cometí el error de decir, Señor, mírame a mí, me merezco esto. Yo me acuerdo en la secundaria, en el high school, cursaba el segundo año en un colegio alemán, Werner von Siemens. Todos los profesores eran alemanes, mezcla de nazis con profesores. Pero había uno que no era alemán, el profesor de ciencias sociales. Y este profesor nos explicaba todo 3, 4, 5 veces. Todo el mundo nos daba tarea, pero este profesor sí la daba, pero decía, les doy tarea para que la hagan y aprendan, no para que yo la ande controlando. Jamás controlaba la tarea. Eran semestres, no se calificaba por trimestre, sino cada 6 meses. Al primer semestre me llega la calificación y yo, a pesar de que era bueno en la clase, me saqué una C, que no era la C de campeón, era la C de cabezón. Y fui a hablar, le digo, profesor, me parece que usted cometió un error. Ah, sí, ¿qué pasó? Me puso una C. ¿Por qué? Me dice, no sé, déjame ver, hay tantos alumnos, se pone a mirar la libreta de calificaciones, abre el cuaderno de calificaciones. Ni en mis peores pesadillas hubiese imaginado que se calificaba la tarea. Me dice, claro, el promedio no le da porque, miren, la tarea tiene 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Y usted no dijo que lo había subestimado. Le digo, usted no dijo que la calificaba. No, yo dije que si no la quería no la hicieran. Pero se califica. Y digo, no se puede arreglar. Le dice, sí, vamos a ver, vamos a arreglar, porque por ahí cometí un error. Tiene razón, que le pido disculpas. Usted tiene que tener una F. ¿Quiere que lo arregle? Y de repente la C me pareció justa.
digo justa, me pareció una ola de misericordia la C. Así que cuando vayas a orar y presentar un caso ante Dios, no vayas a reclamar tus notas, porque a lo mejor lo que te mereces es una Z. Y tú vas a reclamar por la C o la F. Muchas veces yo cometí ese error. Y si Dios llega a sacar la calculadora, sí que serviste mucho. Y te empieza a calificar el chisme. Porque uno dice, bueno, el desahogo familiar. Pero en la misma lista del homicida, dice, no entrarán al reino de los cielos los adúlteros. Uy, qué feo suena eso. Los fornicarios. Los chismosos. Los mentirosos. Los ladrones. Imagínense los que nos diezman. Y tú fuiste a reclamar, Señor, pero yo estoy desde el desierto y no diezmaste. Pero estás entre los ladrones. Tienes razón. No siquiera puedes, no vas a entrar a Disney, al cielo no vas a entrar. ¿Se entendió la metáfora? No vayas a reclamar tus derechos, porque las oraciones genuinas de fe están basadas en la gracia. Esto de presentar un caso, está bien, que diga, presente un caso, reclame la jurisprudencia, pero recuerda, la gracia de Dios contesta las oraciones, no porque te lo mereces, porque hayas hecho las cosas bien. Y digo esto porque traemos también de años que uno le puede comprar poder a Dios, está en el subconsciente. Che, yo no doy más, si sigo soltero no sé qué va a pasar, me voy a poner a ayunar hasta que Dios me mande a alguien. Piensa que por 40 días de ayuno Dios te da una rubia, y no es así. A una morena. No es así. No es que cuando más ora Dios te tiene que dar algo, porque si no sería injusto. Los que tienen tiempo de sobra son millonarios o son ricos y pueden irse a una mansión en el Caribe o pueden irse a la playa o a las montañas, tienen tiempo para orar. Tú que tienes 2 empleos para mantenerte, no tienes tiempo para orar más que en el freeway, entonces no serás tan bendecido como el que se va a la montaña 40 días. ¿Ven qué injusto? Dios nunca dijo que podríamos comprarle poder. Jamás Él dijo eso. Nunca. Oramos y ayunamos para calibrar nuestra agenda con la de Él. Tenemos tanta agenda propia que a veces hacen falta 40 días de oración para entender cuál es la voluntad de Dios. Nada más. Después, la oración está al alcance de cualquiera que tenga las debilidades de Elías, las tuyas, las mías, que sepa que Dios sigue estando en el trono y que por gracia te va a responder. Por su gracia, por su misericordia. ¿Reciben esta palabra, sí o no? Así que ninguno de nosotros logra suficiente puntuación por las buenas obras para permitirnos ganarnos un resultado de la oración. Nunca. Es la gracia de misericordia de Dios. Pero presentar un caso es fascinante. Uno va sabiendo que va por la gracia, no va a reclamar nada. Pero yo recuerdo que como oré acá enfrente, reclamando nuestra marcha, reclamando todo lo que hicimos, un día entramos aquí, esto era un desastre, todo oscuro y no había luces. Y entonces oramos aquí en el medio. Unas 3 o 4 personas clamamos al Señor y dijimos, Señor, que este sea un altar donde se predique, todo oscuro, e iluminaban con linternas unos hermanos que vinieron cuando sabíamos que iban a demolerlo, antes de que viniera la iglesia. Como eso, hay cientos y cientos de testimonios donde yo he reclamado las cosas que están en la Biblia. A lo mejor porque no tengo toda esa letra teológica, veo las cosas como un niño. Pero las veces que caminaba por un estadio vacío en Argentina, decía, Señor, nadie me conoce en mi país, nadie. Pero en una noche tú mandaste un ángel para que matara a todos los enemigos. En una noche tú puedes hablarle a todo un país para que se sepa que mañana habrá una cruzada acá. Y reclamaba lo que estaba en la Biblia. Y al otro día venían 50.000 personas la primera vez que convocamos a un estadio sin saber quién convocaba. El Señor lo soplaba porque estaba, lo diré de esta forma, no obligado, pero la palabra dice que Dios no miente. Y la palabra metía a Dios en un embudo donde repetía lo que yo le reclamaba que estaba en las Escrituras. Dios no necesita 6 meses
para sanarte. En una noche puede prosperarte, en una noche Dios puede cambiar, en una hora, en un momento, mientras caminas al estanque, mientras regresas, mientras vas a ver al sacerdote. Ese Dios no ha cambiado, alguien tiene que aplaudir. ¡Wow! ¡Vamos!